Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Auténtica Talks. Yo soy Silvia Ordóñez, quien les acompaña, ya saben, en este espacio. Y hoy estoy con una persona súper especial para mí. Es una amiga, es una colega de trabajo también. Y vamos a hablar de un tema que a mí me parece increíble, que es todo el tema de la creatividad, del arte y la espiritualidad. Igual voy a dejar que ella se presente porque va a ser mucho mejor, pero quería contarles un poquito de esta relación cercana que tenemos. Así que bueno, sin más rodeos, Mabe, bienvenida a Auténtica Talks. ¿Cómo estás? Hola Silvia, muchas gracias. Bueno, no sé qué les puedo contar de mí, es que soy comunicadora, trabajo en el rubro editorial desde hace más de 10 años, desde hace poco también un poco de email marketing y soy ilustradora desde siempre, pero me lancé desde los 12 años con trabajos profesionales y desde entonces soy ilustradora freelance también. Genial. Bueno, tienen que visitar su página y al final les vamos a dar todos los datos porque de verdad el trabajo que hace Mabe es súper lindo y además, bueno, de toda esta parte de la ilustración escribe súper bien, así que igual todos, como que todo su arte se complementa igual de historias súper bonitas y bien escritas. Mabe, cuéntanos una cosa que, bueno, yo de hecho justo antes de empezar la entrevista te lo había comentado ya, pero hay gente como yo que muchas veces siente que no es tan creativa, ¿no? Entonces, el otro día justo antes de tener esta entrevista o esta conversación, leí una cosa que decía, todos nacemos creativos. Dije, bueno, qué tan cierto será? No sé. ¿Qué crees tú de esta afirmación? ¿Qué piensas? ¿Es verdad que todo el mundo es creativo? ¿Es un tema que es más cuestión de entrenarlo, de que te lo hayan fomentado en tu casa? O sea, ¿cómo crees que funciona este tema de la creatividad? Yo creo que sí, que todos somos creativos, solamente que es un tema de conceptos. Hoy día creo que el tema de la creatividad se lo adjudica más a los pintores, a los músicos, hoy profesionalmente hasta los diseñadores gráficos o publicistas, así medio hippies. Pero realmente la creatividad yo creo que va con cómo uno puede salir de la caja para resolver un problema. Entonces creo que un administrador de empresas puede ser creativo en la manera en la que administra un negocio, un marketero en cómo crea una estrategia, o no sé, o sea, un panadero en qué recetas nuevas se le ocurre, una ama de casa en cómo varía el menú sin aburrirle a la familia, no sé, o sea, creo que la parte de la creatividad como que la tenemos innata de cierta manera, según el área en el que nos desenvolvemos, y simplemente es como un músculo que sí que hay que trabajarlo para que no se duerma o no se entumezca. Pero sí creo que todos somos creativos, y es que salimos de ese concepto que a veces lo tenemos muy encasillado como al rubro muy artístico, y realmente no, es como para todos. Sí, totalmente, es verdad. Y de hecho yo creo que eso es justo lo que tú dices, ¿no? Un limitante o algo que socialmente o culturalmente lo hemos adjudicado a unas ciertas personas y a otras no. Y los demás nos sentimos como que yo no sirvo para el tema de la creatividad, ¿no? Es la típica, como esta barrera mental que existe. Entonces, de hecho, me parece súper interesante lo que dices. Y mencionaste un tema de ser hippie, eso también es algo que está súper ligado a la creatividad, o sea, como que hay un estereotipo, un prejuicio, digamos, súper grande con respecto a eso, ¿no? La persona creativa tiene que ser hippie, desorganizada, desestructurada o etcétera. Y no sé, o sea, ¿qué piensas de eso? No, que también así como el tema de la creatividad también es otro estereotipo, como decís. De hecho, estoy leyendo un libro que se llama Daily Rituals, que es como rituales de principales creativos a través del tiempo, o sea, desde Mozart o Virginia Woolf, o sea, escritores, pintores, músicos, bailarines. Entonces, iba contando cómo era su ritual diario, o sea, obviamente había algunos desorganizados y hippies como los tenemos en mente así, pero había otros súper estructurados que no, se levantaban a las 4 de la mañana y a las 4:30 preparaban su café y a las 11 de la mañana escribían, y así todos los días igual. Entonces,
entran dentro del espectro de los creativos, como le diríamos, o los artistas. Entonces, creo que es una cuestión de, como dijiste, de estereotipos, y creo que también conozco varios ilustradores que cada uno va encontrando como el ritual. Me gustó mucho la palabra de este libro, como el ritual que le funciona, o los horarios que le funcionan, el esquema que le funciona. En mi caso, por ejemplo, yo sí soy bastante organizada, o al menos procuro organizar, y me encanta descubrir nuevas maneras de planificar y organizar, así que nada, creo que repitiendo un poco, pero sí creo que pasa más por un estereotipo, y creo que cada uno va encontrando lo que le funciona. Capaz a algunos le funciona ser desorganizado para poder trabajar mejor, hay otros que no, depende de lo que te funcione. Qué risa, de hecho, o sea, ahí veo dos cosas y creo que una de las personas que como que ha roto el estereotipo de que un artista es desorganizado eres tú para mí, porque de verdad, o sea, yo siempre he dicho como que sí, yo no soy muy creativa y tal, pero sí soy una persona súper estructurada, súper organizada, planificada, o sea, como disciplinada, hasta cuadrada a veces. Y mi esposo es súper creativo, pero él es como más desorganizado y bueno, en su desorden también encuentra su orden y tal. Entonces yo seguía perpetuando el estereotipo de esto hasta que te conocí. Y dije, wow, Mabe es una persona súper creativa, artista, que además haces cosas súper, súper bonitas y al mismo tiempo eres súper organizada y planificada. Así que en parte te lo debo a ti, te debo de verdad, o sea, como que este prejuicio o estereotipo que uno normalmente tiene. Y de hecho, perdón que me ponga de ejemplo, es lo más cercano que tengo, pero yo siempre he pensado que también he sido un poco así, o sea, así de no muy creativa y más bien estructurada o cuadrada también. También en un sentido por el sistema escolar, o sea, por la educación que he recibido. Yo creo que estaba en una escuela y en un colegio súper buenos académicamente, había como que toda esta competencia a nivel académico, pero el tema, por ejemplo, deportivo era un poco limitado y el tema artístico menos, o sea, como sí, tenías tu clase de pintura de vez en cuando y tal, pero no era algo muy a lo que tú tal vez le dabas mucha importancia, ni siquiera te importaba mucho la nota, entonces ¿crees que influye también como la educación? Creo que ahora ha cambiado un poco, pero por ahí puede también tener algo que ver. Vengo a romper otro estereotipo entonces, porque yo estaba en un colegio alemán y como buenos alemanes era así súper estricto. Si te decían a las 7 era, no era a las 7:05 ni a las 7:15, era a las 7 menos 2 minutos para las 7 arrancar. Y era académicamente es uno de los mejores colegios de mi país. Entonces eh, mi formación, al menos en lo escolar, sí fue bastante estricta. Yo creo que capaz de ahí también saqué el amor a la planificación y a la organización y a la estructura. Pero por otro lado, mi papá es publicista, mi mamá se dedicó a ayudarle con el diseño, entonces quizá también de ahí como creo que sí, como te digo, de la parte estricta lo saqué un poco, de la parte académica un tanto, de la parte familiar otro, pero nada, igual mi papá es publicista creativo y es así la persona más cuadrada también a nivel de horarios y todo, entonces yo creo que... Yo creo que sí, que o sea, que en parte uno va tomando cosas de su entorno, pero también creo que no son limitantes, o sea, porque puedo decir que de la misma estructura familiar o de la misma estructura académica, cada uno es un mundo otra vez, y yo me puedo comparar con mis hermanos o me puedo comparar con mis compañeros de colegio, y, y nada, cada uno siguió su, su rumbo en la vida. Así Sí. que así resumiendo, sí creo que influye un poco, pero no tanto, porque como te digo, me dediqué a lo creativo, pero sí tuve unos inicios muy estrictos académicamente, quizá parecido a lo tuyo, entonces... Claro, claro, y de disciplina. Súper interesante. Creo que también influye mucho que en casa te... O sea, yo sí pienso que de alguna manera sí influye el hecho de que hayas tenido como una fuente de dónde alimentarte de ese tema más artístico,
pero efectivamente también es un rumbo que va buscando cada uno. Y me encanta porque también se relaciona un montón con este tema que hablamos la semana pasada con Vero, acerca del propósito y de esta búsqueda, y de si alguien piensa como yo que es cero creativa, que de hecho puede empezar hoy día a como a entrenar un poco esa creatividad. Antes de seguir adelante, yo creo que la gente está curiosa de saber de dónde eres, porque creo que al inicio no lo Ah, dijiste y no lo ah, mencionaste. Entonces, tu acento es distinto, de hecho, a lo que normalmente un latino está acostumbrado, ¿no? sí, Entonces, yo soy de Paraguay y la verdad que nosotros creemos que no tenemos acento. La vez pasada le estaba diciendo a mi hermano, yo creo que no tenemos acento, que es muy neutro, pero ya que lo mencionas, podría ser. No sé, yo soy de Paraguay y nada, de la capital, Asunción, y eso. qué risa. De hecho, todos pensamos, creo que no somos, que no tenemos mucho acento, o sea, que somos un poco más neutros, pero nada. Luego, cuando hablas con alguien de otro país, creo que te das cuenta enseguida del acento del otro y eso significa que tú Claro, también te escuchas distinto, así que sí. nada. Pero bueno, volviendo al tema de esto que dices justo y de lo que comentábamos de que también uno puede empezar hoy día, ¿no? Y si es que ese es su propósito y quiere como desarrollar esta parte más creativa, yo creo que también a la gente le gustaría escuchar esto de los rituales que mencionabas, o sea, cómo es en tu caso tu proceso creativo. ¿Hay algún momento específico del día en el que te pones a dibujar o puede ser en cualquier momento? ¿Cómo se te ocurren las ideas para lo que vas a plasmar en tu dibujo, etcétera? O sea, cuéntanos un poquito cómo funciona eso. Bueno, la verdad que mis rituales son bastante aburridos porque como yo tengo otros trabajos también, entonces primero que nada como que lo tengo muy esquematizado en calendarios, en planners, en horarios, de los horarios de trabajo y los horarios que me quedan para dibujar y demás. Entonces todo empieza muy aburrido porque es aburrido, le digo porque bueno, porque está en un calendario con un horario determinado y en ese horario es el que le dejo para pintar o para hacer las tareas de trabajos freelance, etcétera. La parte que bueno, un poco distinta que bueno, lo que hago cuando pinto es ya sea escuchar podcast o ver películas, porque siempre digo que eventualmente como la ilustración es un poco lenta, o sea, a veces son unas cuantas horas, eventualmente hasta la música te cansa, entonces pongo películas de fondo que ya me sé de memoria, pero para escuchar o podcast. Eso en cuanto al momento de ilustrar y en cuanto a las ideas, me sirve mucho mirar, nutrirme de otros ilustradores, ver lo que están haciendo, leer, leo un montón, no tanto como me gustaría, pero un montón. Y también me inspira muchísimo salir, por ejemplo, a merendar sola o tomarme un café sola, porque nada, llevo mi agendita y le veo a la gente y ahí escribo algunos cuentitos o tomo algunas ideas o si puedo saco fotografías, entonces de ahí principalmente la parte más inspiración o la parte más de registro antes de la parte del proceso en sí. Y es básicamente eso. Pero varía también porque yo creo que lo que te funciona en un momento no te funciona siempre. A veces para nutrir esa creatividad también tenés que cambiar un poco tus procesos, a veces no, a veces tener demasiada libertad también como que te bloquea porque no sabes por dónde empezar, entonces ahí sí necesitas como un norte un poco más estricto. Entonces, como dije antes, lo digo, lo que te funcione cuando te funcione y si no funciona, hay que ver qué otra cosa funciona. Sí, total, pero me parece súper bueno esto que dices, bueno, tú dices que te parece aburrido, pero pienso que es súper interesante el hecho de que le das un espacio incluso en tu calendario, o sea, incluso dentro de esa planificación en el que conjugas tu vida profesional con lo que haces en el día a día y tal, y está ahí, entonces me parece que el hecho de calendarizarlo incluso le da un espacio, así que me parece súper bueno. Y otra cosa que justo tú también acabas de decir es que a veces te bloqueas, o sea, de hecho, ¿no? Creo que puede pasar, o sea, ¿cómo es eso y cómo combates ese bloqueo en caso de que llegue? Y de primero identificar por qué estoy bloqueada.
porque a veces el bloqueo puede ser porque simplemente no se me ocurre nada y, no, y siento que tengo que hacer algo y no sé por dónde empezar, entonces ahí descubro que la mejor manera es inspirarme, ver otra cosa y empezar a hacer aunque sea algunas rayitas y de las rayitas sale algo y ahí, bueno, se desbloquea, entonces se puede empezar. Pero en otros momentos es más por perfeccionismo, que suele ser nuestro tópico, porque nada, querés hacer algo perfecto, tenés una idea en la cabeza, pero es muy perfecta, entre comillas, entonces no sabes por dónde empezar a abordarla. Entonces ahí lo que hago también para desbloquearme es muy parecido, pero es empezar porque digo, o sea, me digo, bueno, como todos conocen la frase, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y a veces para hacer posible, o sea, uno quiere hacerlo mejor, pero lo mejor es hacer lo posible, o sea, hacerlo nomás y en todo caso ir puliéndolo e ir viendo a dónde te lleva después. Entonces, eh, creo que eso, que parte por identificar por qué uno está bloqueado y descubrir qué le ayuda a desbloquear. A veces lo descubre solo, a veces también puede preguntarle a otras personas, amigos, colegas, terapeutas, de decirle estoy bloqueada y qué te ayuda a vos, intercambiar un poco experiencias y eso. Sí, sí, buenísimo. O sea, de hecho, esto de hacer, en tu caso, como dices, empezar a hacer unas rayitas, aunque no sea nada, y probablemente de ahí ya nace como ya la inspiración más grande y logras. Pero es tan difícil y es algo de lo que, por eso Mabe dice que es nuestro tópico, porque es algo de lo que hablamos mucho y que compartimos ideas, porque creo que constantemente, y sobre todo cuando estás un poco más expuesto también en redes, bueno, tú Mabe, el momento en el que entregas un trabajo, por ejemplo, que no sabes si es que a la persona le va a gustar o yo qué sé, o sea, creo que siempre hay de fondo una pequeña inseguridad y justo de ahí parte como todo este tema del perfeccionismo y del síndrome del impostor y también de la procrastinación. O sea, creo que son varias cosas que entran ahí porque uno empieza a tener un poco de miedo, ¿no? Se empieza a sentir inseguro, no sabes, te da miedo también que van a pensar afuera, que van a decir de lo que estás escribiendo, de lo que estás mostrando en redes, de lo que estás entregando en cuestiones de un trabajo así más creativo. Y creo que te empiezan a llegar estas inseguridades y miedos y claro, este síndrome del impostor de realmente yo no soy lo suficientemente bueno para hacer esto que estoy haciendo y muchas veces eso se ve ligado a posponer y a posponer y a posponer hasta que realmente ya estás al último y tienes que entregar y ya por responsabilidad y por no quedar mal lo haces, ¿no? Pero qué loco, o sea, es algo que estamos viviendo constantemente y no solo en el ámbito creativo, sino en general, yo diría, ¿no? Este tema del perfeccionismo y de la hiperproductividad también. Creo que hay muchas cosas ligadas en la forma en la que se trabaja ahora, ¿no? En esta cultura de quiero todo rápido, de la gratificación instantánea, de quiero hacer un montón de cosas a la vez. Y de verdad no nos damos como esos tiempos o esos espacios como lo que tú nos contabas hace un ratito de irte a tomar un café sin hacer nada más que estar un poco observando a tu alrededor. O sea, qué importantes que son esos espacios también para inspirarnos y para ayudar a que nuestra vida fluya un poco más tranquila. Y creo que en ese sentido también, bueno, la primera pregunta que te quería hacer antes de pasar al otro tema es, ¿cómo manejas esto de cuando sientes este perfeccionismo o tal, o este miedo que es en el fondo lo que no te deja como avanzar? O sea, ¿tienes ahí por ahí algún consejo de cómo manejar y gestionar esto? Mi consejo capaz a un poco decir, ¿cómo es? Les decepcione un poco porque realmente no hay una fórmula mágica, porque es básicamente empezar, o sea, hacer, o sea, porque realmente, así como con el bloqueo, o sea, el perfeccionismo también te bloquea y, no, y te hace procrastinar, como decís, o dejarlo, no sé, qué es procrastinar para más tarde, o no empezar o dejar de hacer cosas que querrías hacer. Yo con el proyecto que tengo en redes, bueno, básicamente me pasó lo mismo al comienzo, tenía como la idea y nada, empecé a ver, bueno, voy a hacer un logo, o sea, con cosas así re nimias que al final no es lo más importante y te quedas así, no, voy a lanzar hasta que tenga
los X primeros posteos y el logo y el plan y después dije, ¿sabes qué? Voy a hacer uno y después voy a hacer otro y vamos por lo pequeño y vamos a desglosar y no es lo más importante que tenga el logo perfecto o el nombre perfecto al comienzo, o sea, es importante obviamente, pero lo importante es hacer, sino al final, por ese perfeccionismo de que cada pequeña pieza tiene que ser perfecta, al final no construís nada. Entonces, lo mejor es ir poniendo las piezas y nada, ir poniéndolas. Entonces, como a veces soltarse un poco de esas seguridades y animarse a ir corrigiendo en el proceso. O sea, si tengo que presentar un trabajo y no estoy 100% convencida, pero me parece que ya es bueno, bueno, voy a dejar que el cliente lo vea y cuando el cliente lo ve con su feedback, bueno, lo corregimos y no pasa nada. O sea, eh, en estas cosas, al menos de ilustración y eso, yo creo que también hay como decías, el síndrome del impostor y también muchas inseguridades, porque también como que es un camino un poco subjetivo, entonces ahí el perfeccionismo es más intenso porque, no sé, un contador sabe que su balance le va a salir bien si sigue los pasos. O sea, el ilustrador no, puede ser que un día no amanezcas tan bien y tu ilustración no sale, o sea, no sale, no te sale la línea. Entonces, como que está cargado de muchas inseguridades, entonces al final, si te dejas llevar por eso, realmente no vas a hacer nada. Entonces, yo creo que lo fundamental es animarse a aparecer, animarse a hacer un poco y, como digo, ir puliendo, ir afinando sobre la marcha. Sí, me encanta, me encanta. Bueno, dos cosas que has dicho súper importantes al inicio, esto, identificar de dónde está viniendo esa inseguridad o ese bloqueo que hablábamos en un momento y tratar de trabajar eso también me parece súper importante. Pero por otro lado, ya, lanzarse, hacer, casi que con los ojos cerrados, lanzarse a la piscina, pero empezar. O sea, yo también he descubierto personalmente que es la única manera de hacer algo. Oye, me muero de ganas de hacer un podcast, lo he pensado, le he dado vueltas, lo he rumiado, como dicen, esto de los pensamientos rumiantes y el sobrepensar. Y la única, o sea, digamos que cuando se hace posible es cuando te decides y dices, ya, hoy lanzo el primer capítulo, no me importa que tenga el fondo perfecto o el micrófono adecuado, tal. Yo tuve la suerte de que ya Mauri tenía todo, pero si no te lanzas a la piscina, por más cliché que suene, no vas a empezar porque vas a seguirle poniendo peros. Justo ayer leía una cosa de una chica que me acordé de lo que me contaste. Decía, no te escondas detrás de tu logo y tu página web, empieza. Porque claro, muchas veces, sobre todo en estos proyectos digitales, no, es que hasta no tengo un logo que me guste, no puedo. No, es que hasta ya, lánzate con el nombre, con lo que se te ocurrió y ya está. Sí, no, es como te decía, a veces hay que hacer lo mejor posible, pero hay que hacer lo posible, porque si solo te quedas en la parte del mejor, no lo haces. Y otra cosa que también creo que influye mucho en la parte del perfeccionismo, en la procrastinación, es que a veces lo que tenemos en mente también nos parece mucho más difícil de lo que en realidad es. Entonces, al hacerlo, como que te vas dando cuenta de que no era tan complicado. Entonces, como que al mismo tiempo te ayuda a entusiasmarte un poco más y a concluirlo. Entonces, eh, nada, lo que procrastinaste porque te parecía que iba a tomarte meses, en realidad te tomó un par de horas y ya lo terminaste y te motivaste y pudiste hacer otra cosa. Entonces, pero todo empezó porque tú empezaste de algún lado, de algo te agarras. Sí, claro. Y otra cosa que dijiste que me parece buenísima es dividir en pedazos más chiquitos, porque muchas veces vemos ese monstruo gigante que está ahí o la página en blanco y no sabemos por dónde empezar, pero si ya, o sea, quizás dices, ok, entonces voy a empezar por poner las ideas, digamos, en el caso de un texto o algo así, o sea, pero si empiezas a desglosarle en partes más chiquitas o por último haces la introducción y ya mañana verás cómo haces el resto, tal, creo que eso también te ayuda a avanzar, ¿no? Y no quedarte ahí como trabado. Sí, totalmente, porque ya sea en escribir un texto o en ilustrar, si pones la base, aunque sea el boceto, aunque sea como decir los subtítulos del texto, la página en blanco ya no está en blanco, entonces ya no es tan intimidante porque ya te puedes agarrar de algo, no estás combatiendo con la nada, estás ya empezando a caminar, entonces, como dije, o sea, se hace mucho más fácil. Sí, total. Bueno, y la otra cuestión, déjame ver si es que sigue conectado mi micrófono, que sonó algo y la vez pasada, ya, ahí estamos, perfecto. Em,
No, con lo que quería cerrar este tema era que de verdad también sí tenemos que ser conscientes de que no es que el miedo va a desaparecer y no es que la próxima vez que hagamos un trabajo porque ya logramos hacer una cosa sin ser tan perfeccionistas y nos lanzamos, no es que el siguiente proyecto va a ser más fácil. Quizás sí, ¿no? Quizás también es una cuestión de práctica y de ir tomando decisiones y de lanzarse y seguramente la primera va a ser más difícil que la décima. Pero lo que quiero decir es que siempre vas a encontrarte las inseguridades y el miedo y tal, y es un poco aprender a lanzarse con eso, ¿no? Así que eso Sí. creo que es algo que también hay que tener súper claro. Ahora que mencionaste tu proyecto, que me encanta, de Artifex, cuéntanos un poquito más, o sea, de dónde nació esa idea, cómo así, y creo que también ahí vamos a entender mucho mejor esta parte de cómo tú de alguna manera como integras la parte artística con la parte espiritual, que me parece algo maravilloso. Bueno, la verdad que, bueno, como ya dije, yo soy ilustradora, pero en algún momento como que dije, quiero hacer algo, quiero que de alguna manera me sirva para hacer apostolado también, o sea, porque especialmente surge en pandemia, entonces no puedes hacer apostolado de muchas maneras, entonces, bueno, el mundo digital es perfecto para empezar a hacer algo al menos. Entonces, bueno, quería hacer algo y luego dije, quiero también usar mis talentos, o sea, yo escribo y yo dibujo, entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Y por otro lado, sí, siempre creí que, bueno, el arte como que es una ventana también para la contemplación. Entonces, y lo mismo los textos, te ayudan a meditar. El texto con la imagen te ayudan a contemplar, te ayudan a rezar. Y entonces, inspirada un poco en esto, inspirada también en la carta de Juan Pablo II a los artistas de poner los talentos para hablar al corazón del mundo, como que dije, bueno, me lanzo a hacer un proyecto que sirva para ayudar a rezar a través del arte y que sirva también a meditar a partir de las cosas que vemos en lo cotidiano, ya sea, no sé, pequeñas situaciones, pequeños acontecimientos a los que estamos acostumbrados o que experimentamos, o dolencias, especialmente mucho, hablo yo del sentido del sufrimiento también, pero desde un punto de vista positivo, como no huir de él, sino aprender a ser feliz dentro de eso. Entonces, como que esas eh, aristas que hacen a nuestra humanidad, o sea, cómo poder rezar desde eso y cómo poder rezar también desde las Sagradas Escrituras o libros, o sea, como agarrarse un poco de lo que tenemos a mano y del ordinario como para poder elevar un poco el corazón, la mente a Dios y nada, sentirse un poco mejor al final también haciendo ese recorrido. Y básicamente empezó y así está andando. Me encanta. Me parece que, o sea, ahorita que nos cuentas igual un poco más del proyecto, creo que aparte de ser un apostolado súper valioso y súper lindo, porque de verdad tienes unas ilustraciones lindas y sobre todo también complementadas con esta parte de meditación y de reflexión. Entonces, creo que por un lado también ha sido un poco como una terapia personal para ti. No sé qué piensas de eso, Vos, pero... vos sabés que sí, o sea, yo, como te comentaba antes de empezar el podcast, a mí me cuesta mucho dar la cara, entonces con esto me tuve que animar un poco porque mucho de lo que pongo, obviamente, no parte solamente de una buena inspiración o de escribir algo de, bueno, veo esto y lo voy a escribir algo sobre esto, sino que tiene que partir de justamente la vida interior, o sea, de la propia oración o los propios temas que de alguna manera yo también les doy vuelta. Entonces, como que hacer el proyecto fue también como abrirme un poquito a, bueno, eh, quizá obviamente no todo, algo me tengo que guardar, pero sí una parte importante de lo que es mi propia meditación o mi propia oración o mis propias experiencias, compartirlas y darme cuenta de que hay otras personas que también viven lo mismo y que quizá su aprendizaje me ayuda y mi aprendizaje les ayuda y juntos podemos también aprender y rezar y descubrir, bueno, cómo avanzar con eso.
Sí, pero me encanta porque se nota un montón también. O sea, yo creo que cuando estás tú en el mundo de las redes, que hay tantas cosas y que a veces se convierte también un poco en algo impersonal, cuando tú encuentras una cuenta que sientes que te está compartiendo como parte de su corazón o de su experiencia personal o de esto justamente que está viviendo con sinceridad y que está tratando de vivirlo, también se siente mucho esa cercanía, ¿no? Y creo que la gente aprecia un montón eso y también por eso te siguen y por eso comparten tus cosas y tal, no tanto porque es una ilustración linda, sino también porque de fondo hay como esta experiencia personal que se nota y se siente, como te digo, la cercanía y la frescura de una cuenta cuando se la trabaja así. Así que me encanta. Y la No, me verdad, alegro. Me alegro, ¿no? Y como te dije, como uno de los objetivos es ayudar a la gente a rezar a partir de esto, como que no puede ser tampoco muy artificial o muy frío porque bueno, no cumpliría el proyecto. Entonces yo creo que la mejor manera de aprender a rezar a veces también es ver la experiencia de otros. A veces algunos vemos esa experiencia leyendo vidas de santos o teniendo dirección espiritual, pero quizá hay gente que no te va a leer un libro sobre santos o no tiene todavía dirección espiritual. Entonces, de qué se puede agarrar es de la experiencia de otro y ver cómo otro reza o con un mismo texto, ese mismo texto llevarlo a la oración. Entonces, para eso creo que sí tiene que ser muy genuino, muy auténtico, como es el nombre del podcast. sí, totalmente, o sea, súper, súper bien. Y otra cosa que te iba a decir es que me encanta porque también estás llegando a través de la belleza, que es un valor fundamental. También me gusta decir que es un valor que nosotras las mujeres como que de alguna manera lo realzamos y no porque siempre nos estemos arreglando o algo así, sino que simplemente tenemos como una sensibilidad mayor a esta belleza, que además es una cualidad de Dios. Entonces, Sí, creo que eso también es algo sí. súper bonito y que te ayuda a que este proyecto igual sea más espiritual en el fondo. Sí, de hecho, también, o sea, yo cuando dije quiero que la gente empiece a rezar a través del arte, lo hice porque, bueno, como vos decís, la belleza es una de las cualidades trascendentales de Dios, entonces cualquier pequeño destello de belleza te tiene que llevar a Él. Entonces, sí, el proyecto parte mucho de eso y la carta de Juan Pablo a los artistas la súper recomiendo porque es hermosa no solo para los artistas, sino para que justamente entender cómo tener esta vivencia o esta experiencia de a través de las cosas materiales, llegar a lo inmaterial. Y por otro lado, también, no solamente en este proyecto, que es explícitamente espiritual, sino en cualquier otro tipo de ilustración o como vos decís, que las mujeres lo tenemos medio innato o de repente ese cuidado de los detalles al, no sé, por ponerte un ejemplo, al poner una mesa o al recibir a alguien que querés cuidar todo el detalle, que todo sea estético, lindo, a veces en mayor o menor medida, pero como que esa pequeña delicadeza, como que también te transmite esa de que hay algo más detrás, o sea, que la belleza de un cuadro o de un detalle, de una florcita como la linda que tenés atrás, o sea, también te lleva a Dios, o sea, no necesariamente tenés que estar viendo una pintura de un santo o leyendo un libro de un santo, sino aprender a encontrar, como digo, todo lo trascendental en el día a día y en las cosas que tenés a tu alrededor, más materiales. Entonces, como que eso también te ayuda a hacer esas cosas con un poco más de cariño porque sabes que van a significar algo. Sí, me encanta, me encanta. Y últimamente he estado como metiéndome mucho en temas de feminidad y tal. Y esa es justo una de las características que, como tú dices, tenemos las mujeres. Estamos como un poquito más pendientes de esos detalles y de esas cosas chiquitas o sencillitas que parece que no hacen mucho la diferencia, pero que al final es algo que sí marca y que te ayuda a que un espacio frío como ahorita, o sea, en lugar de tener una pared blanca detrás para los que están viendo en YouTube, porque no para los que están escuchando que se imaginen, tengo una orquídea que de verdad le da vida al ambiente y ayuda a que el espacio sea, sea como mucho más bonito y que te inspire de alguna manera, ¿no? Entonces,
Bueno, de verdad me encantaría quedarme conversando aquí horas, como siempre me pasa con todas las personas con las que tengo el regalo de estar acá y de conversar, pero bueno, también por un tema de tiempo, para que la gente de verdad tenga la posibilidad de escuchar el podcast completo, creo que vamos a llegar hasta ahí. Te quiero felicitar de nuevo por ese proyecto de Artifex, que de verdad es súper bonito. Ahora cuando te despidas nos cuentas cómo seguirte o cómo encontrarte en Instagram. Y también especialmente, Mavita, por poner belleza en el mundo. O sea, porque eso creo que es justamente lo que tú estás tratando de hacer con tu proyecto, y estás ayudando también a acercar mucho a la gente a Dios de esa manera tan cercana, tan sencilla que puede parecer, y a la vez tan linda a través de tus ilustraciones. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos compartido un pedacito de tu historia, de tu trabajo, también de los bloqueos o de las cosas que todos vivimos. Y de verdad, muchísimas gracias, un abrazote, y cuéntales a las personas cómo te pueden encontrar. No, te agradezco a vos, Silvia, y a todos los que les estuvieron conectando para escuchar o para mirar vía YouTube. El proyecto pueden encontrar en Instagram como artifex.notes. Entonces, capaz después en la descripción del programa les puedes dejar para que encuentren más fácil. Pero ahí van a encontrar todo eso que estuvimos comentando y capaz de entender un poco más el contexto de lo que les estuvimos charlando. Así es, exacto. Yo les dejo acá todos los links, no se preocupen. Te iba a pedir una recomendación, pero bueno, creo que fue ya la de la Carta de los Artistas de Juan Pablo II, tu recomendación para la gente que nos escucha. Y nada, eso, muchísimas gracias por estar aquí. Mil gracias por quedarse con nosotros en este episodio, que estoy segura de que les ha inspirado alguna chispita de querer ser un poco más creativos, quizás en cualquier cosa que sea que hagan o a la que se dediquen. Les mando un abrazo enorme. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden ir a Catholic Link. También está mi cuenta de Instagram, @silvia.org, para que puedan enterarse un poco más de las novedades, de lo que estamos conversando, o a veces también algún pedacito de la conversación que tuvimos con la persona invitada. Un beso enorme, que tengan una linda semana y ya nos vemos en 15 días más. Chao, chao.